Listo, vamos a meternos en el tema del día de hoy, sobre las ritualidades funerarias de los pueblos de la Tierra del Centro. Daniel me hacía una consulta. ¿Por qué tiras del centro? ¿Por qué no tiras del medio? ¿O por qué no tiras de la mitad? ¿Ya? Pues dicen la mitad del mundo. Pues es muy simple, porque la mitad es una de las dos partes de un todo. Entonces, cuando decimos la mitad del mundo hay que preguntar, ¿cuál mitad? ¿La del norte o la del sur? ¿Ya? Y el medio, pues es una división. En cambio, el centro es un punto, ¿no es cierto?, geográfico, es un punto de origen, ¿ya? Y viene el idioma, o sea, del idioma ancestral, el idioma que se hablaba antes de la llegada de el quechua, acá, el quechua chincha y suyano, que es el que llegó acá de la parte del norte de lo que es el Perú actualmente, ¿ya? Y pues viene, se lo rastrea a Chachipano. Chachi es hombre y Pano es hablar. A Chachipano se lo rastrea actualmente en 4 lenguas: en el Zafiqui, en el Chapalá de los chachis, en el Aguapil de los Aguas y en el Guambiano de la parte sur de Colombia, de los Misak, ¿no? O Misak, ese tipo de cosas. Entonces, en este idioma, pues la palabra Kitu se divide en 2. Tu es tierra, ¿ya? Y Ki viene de la palabra Quichtala. Y Quichtala evoca centro, no evoca mitad y no evoca medio. ¿Ya? Hay otras palabras, como por ejemplo para decir el dedo del medio, también utiliza esto. Especialmente la frase Ki, ya van a ver más adelante algunas palabras como la Ki Amatu, les voy a ir explicando eso después. Entonces, esto evoca centro, el centro es el origen. La mayoría de los pueblos y de las comunidades ancestrales, pues tenían como su ciudad principal, por llamarlo así, por ejemplo, los mexicas, ¿no? Los mexicas tenían a Tenochtitlán, ¿cierto?, como el centro, era el centro del mundo. Los incas tenían su centro, que era el Cusco, aunque Garcilaso de la Vega le dijo el ombligo del mundo, en traducción, que no está tan bien, pero bueno, eso es discusión allá en el Perú, que discutan allá. Entonces, siempre evocan el centro es el punto de origen de donde sale todo. Entonces, por eso somos la tierra del centro, no somos las tierras de la mitad, como normalmente se lo decía. Por favor, sigamos, ahora sí entremos en el tema. Mauricio, centro también no se puede identificar como punto de confluencia común, rutinario, por supuesto, y de convocatoria. Te hago esta mención es porque alguna vez tuve que trabajar con comunidades indígenas de Chimborazo y ellos no les llaman centros españoles, ellos les llamaban el Yavirac de las comunidades, el Yavirac de la hacienda, el Yavirac de la concurrencia para conocer noticias, para organizarnos, para ir, o sea, no sé si es que esa misma connotación tengas tu conciencia del Yavirac. Que es quechua, entiendo. Es quechua, sí, pues, es que el quechua desde el siglo XVII, XVIII, ya se implantó acá, pues, por los españoles. Me comentaban que en el Yavirac fuera donde les castigaban a los indígenas rebeldes. Sí, puede ser un punto como tú dices, un punto de encuentro, el centro. De confluencia. Entonces, ahí viene una cosa interesante con lo que nos dice Osvaldo. Entonces, hay un punto del cual fluye la sociedad, y el mismo punto puede ser el sitio donde regresa la sociedad y se funde nuevamente y se junta. Es muy interesante esa visión. Muchas gracias, Osvaldo. Por favor, la siguiente. Vamos a ver unas costumbres funerarias. Hablar sobre las costumbres funerarias de los pueblos anteriores a la llegada de los incas es largo. Entonces, yo he escogido solamente una o dos, no le pude agregar por problemas técnicos a esta presentación,
pero les voy a ir explicando y viendo cosas que son muy interesantes, que se van juntando a lo que vamos a llegar después, que es lo de la colada morada y lo de la guagua de pan. Por favor. Bien, iniciemos con costumbres de entierros, las más conocidas. Hemos puesto aquí, por ejemplo, acá las famosas tolas. Tolas son los montículos que se utilizaban desde la época de Valdivia. O sea, estamos hablando hace 4.000 años, atrás, 4.200 años. ¿Ya? Estas son las de Cochasquí. Las pirámides, hay pirámides y hay tolas, o hay los montículos. Los montículos, como los que hay en el noroccidente, uno cuando va para el noroccidente encuentra puro montículos, pura tolas, se encuentra ese tipo de cosas. Estos generalmente eran funerarios. Y las pirámides, aparte de ser muchas veces que servían para el rito funerario o para enterrar a los fallecidos, pues también tenían otros usos, como por ejemplo ceremoniales por los solsticios, por los equinoccios, o ceremoniales de otro tipo, e inclusive para viviendas como en el sector de Jamacoaque o como el sector de la Tolita, hacían las pirámides o los montículos para sobre ellos montar las casas de los principales o los templos para sus deidades, ¿no es cierto? Ya. Digamos que los montículos es una forma muy común y tal vez una de las más antiguas. El padre Porras, cuando hizo la investigación sobre Cotacollao, indica que en la plaza central del pueblo que él encontró había unos montículos funerarios, a lo mejor no tan grandes, pero que existían ahí aquí en Cotacollao. Entonces vemos que las tolas o los montículos eran usados desde hace muchísimos años, ¿ya? Es una característica de acá. Alguna vez quise hacer un conteo de tolas y de montículos acá en el Ecuador, y yo les digo la verdad. Tuve en un conversatorio, en una convención con los mexicanos, estuve con peruanos, dije que el Ecuador es el país que más montículos y que más tolas tiene en el mundo. O sea, es incontable, ¿ya? La cultura Milagro Quevedo, que son los que realizaban o con los que más difundieron las tolas, que algún historiador común les da esa característica a los caras, ¿no? Mi padre Juan de Velasco dice que son los caras los que hacían los montículos. Históricamente y ¿cómo decir? Arqueológicamente es la cultura Milagro Quevedo, ¿ya? Son los que difunden más las tolas, inclusive llegan a este sector de acá. De eso hablaremos en otra ocasión sobre esculturas. Un dato más ahí, Mauricio. Aquí en el sector del noroccidente, alrededor de Turipe, de Negralita, de Negal, hay cientos de tolas. De tolas, cientos, claro. Cientos de tolas. Eso es que es incontable el número. Sí, es que es incontable. No hay en el mundo, o sea, yo he buscado internet, he buscado información. Si es que hay así en esa cantidad, y realmente porque otros que hacen son los nórdicos, que también utilizaban montículos, pero no en esa cantidad. Es increíble. El Ecuador es el que más tolas y que más, bueno, pirámides a lo mejor no tantas, pero sí las tolas, ¿no? Bien, otro tipo que es muy común es el del entierro en las urnas, ¿no es cierto? Como esto también es de la cultura Milagro Quevedo, ¿ya? Y también se ve en la cultura Napo. Se utilizaba la famosa olla de barro para, pues, yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Aunque no se utilizaba por todos los pueblos, pero sí está muy, muy difundida. Esta de acá son varias urnas, ¿no es cierto? Varias ollas sobrepuestas, tapadas, ¿ya? Y aquí va el cuerpo del muerto, ¿no? Acá está una abierta, ¿ya? Esta es de otra forma, y la más común,
La más común es el entierro primario, que se llama. ¿Qué es un entierro primario? Cuando generalmente le entierran a la persona en posición fetal. Esto es interesante. Esto es interesante porque ya viene con una concepción cosmogónica y de cosmología de los pueblos, ¿ya? Porque la tierra es el vientre. De aquí nacemos. La tierra madre es el vientre. Entonces, si nacemos, ¿no es cierto?, si es que estamos en el vientre en esta forma, hay que regresar a la madre tierra, en esta misma forma. De ahí que ya estaban que muchas veces, por ejemplo, aquí en Cotocollao, en la Florida, en Rubipamba, la dirección hacia la que se enfocan, pues precisamente no son hacia la salida del sol o hacia como es claro, o sea, hacia el ocaso, o hacia el Cayambe, o hacia el Pichincha, o hacia Cotopaxi, dependiendo. Eso también deja ver que la ritualidad, especialmente aquí en Cotocollao, hace 3.500 años ya había esa ritualidad. Este es un entierro primario, vamos a ver después. El otro es un entierro secundario como el de la Florida. Aquí es muy importante porque es en pozos profundos. ¿Qué es lo que hacen? Sacan los cuerpos de los entierros primarios y les acomodan en entierros de varias personas, entierros de familia. Una acotación, Mauricio, cuando tú dices el entierro de la Florida, a veces nosotros pensamos que es en Miami, África pasada, ¿no? Y ese es el entierro de nuestro, ¿claro? Es el más cercano a lo que es el que está aquí en nuestro lado norte de Quito. Entonces, ese es el entierro, se puede decir, de nuestros antepasados. Sí, sí. Así es. Pero estamos hablando de las tierras del centro. Entonces, obviamente. Es porque se llama así, ¿no? El sitio arqueológico se llama La Florida. Es el barrio de La Florida, porque los arqueólogos son muy fáciles. Donde encuentran, ponen el nombre. O sea, si encontraron aquí Cotocollao, cultura Cotocollao. No se hace el problema. En La Florida, cultura la Florida. Y eso es explicado por ellos mismos, ¿no? Luego ponen sus códigos y sus cosas, pero es el sitio donde hacen el hallazgo, ponen. Por eso es la cultura Valdivia. Que podría ser, por ejemplo, la cultura Simbaña, la cultura... Podría ser. Pilataxi. Claro, o sea, ponte que le digo que hay una cultura que encuentran en Uyachul, pues va a ser una fase Uyachul. Eso es simple. O sea, es por eso que se llaman así las culturas, ¿no? La cultura chorrera, la cultura machalilla, la cultura Bahía, la cultura Milagro Quevedo, todas esas llevan, es porque en los sectores está asentada esa marea cultural o esa cultura, ¿no? Sigamos, por favor, esto rápidamente. Bien, veamos aquí sí unos datos que son muy interesantes. A mí me gusta poner mucho las crónicas de los primeros españoles que llegaron acá. Cómo cuentan lo que vieron ellos, principalmente porque nos damos cuenta de muchas cosas. En el territorio manteño, ¿no es cierto?, la forma esto cuenta Miguel de Estete, que es uno de los primeros, y él llegó con Francisco Pizarro. Dice, en muchos términos de Puerto Viejo, hacen para enterrar los difuntos unos hoyos muy hondos, creo que es de... pero ese no importa. Hacen unos hoyos muy hondos, que tienen más talle de pozos que de sepulturas. Eso se seguía usando acá, los entierros de pozo profundo. Se enterraban profundamente, como vimos en Milagro Quevedo, y como vimos acá en la Florida, que son unas tumbas de 15 metros de profundidad. ¿Ya? Hecho esto, ponen encima de la sepultura una caña de las gordas, y como sean estas cañas huecas, tienen cuidado a sus tiempos de echar este brebaje que ellos llaman asua, hecho de maíz o de otras raíces, porque engañados por el demonio tienen por opinión que el muerto bebe de este vino por la caña que la echan. Entonces vemos que esto de dar de tomar a los muertos o acompañar con la comida en los entierros no es nuevo, o no es solamente de acá, sino que era desde hace muchísimos tiempos. Y esto cuentan ellos ya en 1534,
Pero esto se supone que es de mucho antes, o sea, esa es una cultura porque se encuentran las mismas cosas, el mismo estilo, en Valdivia se encuentra en Bahía, se encuentra en Machalilla, se encuentra en varias culturas, pero aquí es importante porque los españoles llegan precisamente por la costa, ¿no es cierto?, en 1528, 1534, llegan por la costa y encuentran esta característica de entierro. ¿Y cuál es otra característica que es muy importante y quiero que ustedes tomen en cuenta? Aquí había entierros, se enterraba a la gente. Ojo, con eso, solamente les dejo eso para después seguir conversando al respecto. Por favor. Una preguntita, el ashua Claro. es... Chicha. Chicha es el nombre quichua. Ya, aló. Ya. Asua es la chicha en quichua. Aló. En quichua. Es el nombre, o sea, chicha es un nombre náhuatl. Así. Náhuatl, sí, el nombre chicha lo trajeron los españoles de Centroamérica. Ya se fue. Aló, se fue la señora. Bueno, entonces, Oye, la palabra chicha no es castellano. No. La calma chicha. pero puede haber sí, Teníamos una calma chicha. sí, pero ¿Quién escribió? claro, pero es que hay coincidencias lingüísticas. Pero la chicha es lo que le nombran allá, y eso le nombran igual como cacique, es otra palabra que no es quichua sino es náhuatl, como aguacate, y podemos seguir un montón de guava. Dialectos de acuerdo a... La guava, el nombre de la guava, eso es náhuatl. ¿Ya? Entonces, asua esto sí es quechua. ¿Ya? Sigamos, por favor. A ver, antes de entrar a lo de Quito, ya, quiero contarles algo que, como les dije, no pude arreglar la presentación. Esto es muy importante porque cuando los españoles llegan acá, encuentran algo que es interesantísimo. En el sector, ya, en el sector, en el de Pasado, ya, que sería el Cabo Pasado, ¿cierto? Ellos se topan con qué, con que los indígenas hacían reducción de cabezas en la costa, la zanza, ¿ya? Yo tengo subido en el grupo, precisamente hay una página y en mi blog que está en WordPress como Proyecto Quito, habla sobre los navegantes ecuatoriales y tengo puesto ahí toda la información. Ellos encuentran, ¿no es cierto?, que había una reducción de cabezas. Ellos pensaban que eran niños, según cuenta Miguel de Esteto, ¿ya? Y cuenta cómo le hacían, decían que le sacaban las partes por el tabardillo y le metían en una vasija con un montón de hierbas, un montón de cosas que le hacían la cabeza pequeñita, ¿ya? En la costa, en 1535, encontraron eso. Una cosita, lo que tú dices, porque aquí Pilar dice en el oriente, era una forma de multiplicar, como premio las cabezas. Solamente que la gente de Zambisa dice, recuerdo la versión de Jorge Tupiza, que viene de eso, de Zambisa, él decía que es Sansa. Es una versión, ¿no? Es una versión de él. Sí, yo ya hablé con el Jorgito y dije que estaba equivocado. Claro, sí, O sea, sí, porque hoy la voz parecida, no, y está bien, y hay cosas que uno no puede dejar de decir, porque siguen diciendo que viene de Sansa. No importa, Mauricio Quiroz nomás dijo, no importa. Pero bueno, verán, esto es importante. Cuando yo leí esto, y esto yo conversé con otros investigadores, y les dije, ¿hay alguna conexión entre los shuar, ¿no es cierto?, que son los que hacen las cabezas, la reducción de cabezas, las zanzas en el oriente, y los manteños,
¿no? Porque en esa época eran manteños los que vivían ahí, o los de la cultura manteña, para ser así. Hemos tratado de ver si es que hay alguna relación, algún camino, alguna migración, y sinceramente no hemos encontrado nada. Esto se eliminó completamente, ¿no es cierto?, con la llegada de los españoles y especialmente con la llegada de Pedro de Alvarado. ¿Ya? Pedro de Alvarado destruyó todo lo que es Manabí, igual que como lo hizo allá en México, igualito. Destruyó, fue el culpable de que desaparezca la cultura Milagro Quevedo y un montón de cosas. Y la manteño. No hay relación, no sabemos cuál es la relación entre ese pueblo de la costa que hacía reducción de cabezas y los Shuar, que son los famosos y que son los únicos en el mundo que lo hacen, ¿no? No hay otro pueblo que lo hace. Esto sí es interesante. Y había otro que dice que había unos, en la misma crónica, que había otros que les despellejaban, ¿ya? Y les colgaban a los... a ver, lo de los ansas eran para los enemigos, y era una manera de apoderarse del espíritu del guerrero, pero no era a todos los guerreros, era especialmente a los guerreros que más guerra, vaya, que más lucha les habían dado. ¿Ya? Eso cuentan los mismos cronistas. Ahora, en cambio, para los familiares, allá en la costa, les despellejaban y les estiraban a los cueros, ¿no es cierto? Cosas de que dice, cuenta, ¿no? El cronista dice, cuando nos íbamos acercando, pensábamos que estábamos viendo crucifijos, porque estaban así, y la verdad es que eran cueros. Pero igualmente, no de toda la gente, sino solamente de personas especiales o de un cacique, alguna persona importante. Eso como dato curioso. Otras, por ejemplo, Pedro César de León, que leerles es una maravilla porque cuenta pueblo por pueblo las tradiciones y todo. Él cuenta que en muchos pueblos, especialmente a lo largo de la serranía ecuatoriana, él vio que les enterraban a los principales con sus esposas. Entonces sí, parece que había una costumbre de que las esposas o alguna concubina o alguien le entierren con ellas, a veces vivas. Generalmente dice así, ¿no es cierto? Y a veces ya que les han sacrificado alguna cosa para que les acompañen, ¿no es cierto? Son varias de las tradiciones. Eso le digo, esto es como para... Yo una vez di esta conferencia di de 3 horas en la Universidad Católica y en la Casa de la Cultura, especificando parte por parte. Pero centrémonos aquí en Quito, o sea, en nuestro territorio Quito. Y aquí sí hay cosas que son interesantes. Miren. Por ejemplo, esto es de la relación de 1573 de la ciudad de San Francisco de Quito. En 1573 cuenta, cuando los llevaban a enterrar, eran sentados en una tinga, ¿ya? Y sobre una barbacoa que iba en hombros, y al tono de su baile iban llorando, andando un poco y volviendo atrás, desandando lo andado. De esta manera, que para llevar a un principal a enterrar trecho de un tiro de piedra, habían de tardar 2 o 3 horas. Miren. Una cosita. Hola. Sí. En los entierros de los yumbos se hace todavía eso. Por supuesto, así va. Se va pasos para adelante y pasos para atrás. Y cuando el difunto, o sea, el ataúd pasa por un lugar, por ejemplo, se muere el papá de la Fanny, y pasan por la plaza, entran a la plaza y le levantan 3 veces. Igual pasó por la habitación de Delicia y le levantaron. O sea, le levantan todos, le levantan 3 veces. Y es lo mismo. O sea, Y ya vamos a ver algo al respecto para que veas que esas son herencias de los pueblos. Entonces miren, el caminar, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después. ¿Por qué le llevan, caminan y vuelven hacia atrás? ¿Ya? Porque la persona realmente no se está yendo. Vamos a ver eso al respecto un poquito. Entonces las personas avanzan, pero la persona se queda y se sigue quedando. Y como dice, va visitando los sitios y le van haciendo ciertas
visita a los lugares que él más quería. Recogiendo Cualquier los cosa, pasos. algo así, recogiendo los pasos, pero sí, o sea, es que no se va la persona, no se va entonces va andando, ¿no es cierto? Van bailando y van para atrás, para adelante y para atrás, por eso es que se demoran. Inclusive ahora también hay bailes, y yo le decía el otro día a Javier, hay que hacer un baile con respecto a los llamados floridos para evocar eso, ¿no es cierto? Que se baila un paso adelante y dos para atrás, un paso adelante y dos para atrás, y se sigue avanzando. Para la siguiente, veamos esto que es muy importante, ¿no es cierto? Cómo les llevaban a enterrar. Sigamos, por favor. Ahí no se utilizaban ni cajas, ¿no? ¿No? Y les iban llevando en unas camas, en unas literas, y les iban alzando. Bien. Decía barbacoa, ¿qué es una barbacoa? Es una... sí, o sea, es como una malla para asado. El asado es como una malla. Sí, está hablando en español, ¿no? En español, claro, es que esa es una crónica de un español de 1573. Veamos, en este territorio también, esto dice, enterraban con ellos todo su tesoro, de oro y plata, piedras y cosas entre ellos estimadas, poniendo en la bóveda muchos cántaros de chicha. Los demás indios ordinarios, al tiempo que los enterraban, eran sentados con una guadúa, que es una caña gorda, en la boca, y subía medio estado encima de la tierra. Y como era hueca, le echaban su mujer y parientes de vino, diciendo que era para el sustento del difunto. Ya vamos viendo que esto se mantiene en la costa y en la sierra, el darle de beber al cuerpo que está enterrado. ¿Ya? Y sigue, los cuerpos están enterrados, no están por fuera. De lo que yo recuerdo, aquí también en Cotocollao les enterraban a las personas con todas sus cosas más queridas y pertenencias como joyas, ¿no? Y luego los dueños de lo ajeno, cuando ya le enterraban, se iban todo, le abrían de la tierra, se le sacaban. Acá en Cotocollao, al frente de la iglesia, era cementerio en el conjunto, y nos enteraron algunas veces que fueron abiertas esas tumbas para sacarse las joyas, los anillos, hasta la ropa, porque les enteraron con el mejor terno, con las joyas, con el reloj y todo, y les robaban. Y igual gente aristocrática también les enteraban con todas sus joyas, al otro día iban y llevaban las tumbas. Después hacían los estudiantes de medicina para estudiar, a sacar las tumbas también. Bueno, sí, lo de enterrar a las personas con sus pertenencias más importantes, también era símbolo hasta de que se quedaban acá todavía, y ellos van a necesitar esas cosas para seguir viviendo. Vamos a ir para eso poco a poco. Para la siguiente, por favor. Bien, hablemos del famoso Ayamarcay Quilla. ¿Ya? Voy a leer esto en principio. En principio se cavan la chulpa, cadáver conservado en tumbas. La chulpa en inglés es el entierro normal, enterrado. ¿Por qué? Porque no, los incas no momificaban a todos, momificaban solamente a las personas principales, al inca, a sus esposas, a un cacique, alguna cosa, ¿ya? O a los munao, el cadáver conservado, seco o embalsamado, lo que llamamos momia. Entonces hay que diferenciar entre la chulpa y el munao. ¿Ya? El munao es la momia, ¿ok? ¿Ya? Seco embalsamado, lo que llamamos momia del Inca, o los señores principales o los cabezas de familia, y se lo montaban en una tillana, una silla con espaldar. Cuando vimos sobre el entierro quitu, vemos que no les llevaban sentado, les llevaban acostado, ¿no es cierto?, en una barbacoa. Aquí sí les llevan sentado, ya, los incas.
¿ya? Y se lo hacía para desear por el pueblo en medio de cánticos y libaciones para recordar que su presencia se mantiene intacta como un miembro de la comunidad. A ver, veamos aquí una cosa importante. En las sociedades anteriores de acá, realmente el concepto muerte no existe, como lo vamos a ver más después. Las momias de los incas inclusive les acompañaban en las guerras, y si no eran las momias, eran los malquis. El malqui es cuando ya morían, ¿no es cierto? A veces le embalsamaban y le sacaban unos pedacitos del cuerpo, el corazón o víscera, alguna cosa, y se quedaban con ellos en representación de ellos. Ellos siguen viviendo. ¿Ya? Una cosa, Mauricio, ya hemos hablado de este tema. En la Yumbada, los yumbos, danzamos, claro, o sea, sobre todo los que tienen herencia, con peluca del abuelo, o sea, con la cabellera, hecha peluca de la abuela hecho trenza, y con un pedacito del hueso de cualquier parte en la chara. Eso, o sea, debe ser una tradición de los incas, ¿no? No, porque acá también había eso, pero sí es una tradición de los que se mantienen. Mira qué interesante. Por eso es que hablar de los yumbos no es hablar de una danza, de un folclore. Hay tantas cosas que ver que necesitamos hacer otro conversatorio sobre los yumbos un poco más cerrado, porque tienen tantas cosas increíbles, perfecto, que nos van diciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el Inca? El Inca acompañaba seguía viviendo. Él no murió, él seguía viviendo, era parte de la comunidad. En Graya hay una caquilla, ¿no es cierto? Que es precisamente levantar al muerto, ¿no es cierto? El mes de levantar al muerto, ¿no es cierto? Y de sacarle en andas, pero eso era siempre. Miren, cuando Betanzos cuentan que cuando murió Huayna Cápac, ¿no es cierto? Atahualpa envía el cuerpo de su padre para el Cusco, pero él se queda con 2 malquis, o sea, 2 partes de su cuerpo. Aquí, uno que lo deja aquí en Quito, porque según la historia también dice que Huayna Cápac quiso que su cuerpo vaya al Cusco y su corazón se quede en Quito, ¿ya? Betanzos aumenta, ¿no es cierto? Y dice que dejó 2 malquis. Uno que se quedó en Quito y otro que le acompañaba a Atahualpa en sus recorridos, porque luego de que muere él se queda como administrador de la parte norte, no como otro inca. No se dividió el Tahuantinsuyo en 2 partes, eso no es verdad. Hubo un solo Zapa inca que fue Huáscar, ¿ya? Y Atahualpa simplemente era un Tuturicoc, o sea, era administrador de la parte norte del Chinchay-Suyo, o lo que es ahora Ecuador, según dicen, porque él había dicho que es la herencia de sus abuelos. Entonces él se quedó acá. Entonces cuando muere, él durante 5 años estuvo haciendo las paces, haciendo contactos y peleando con muchos pueblos acá, con los pastos, con algunos peleó con los del oriente, ¿no es cierto? Atahualpa, para que le reconozcan a él como el Tuturicoc, no como un inca. O sea, eso no es verdad. Hay que sacar esos mitos, eso de que dividió al Tahuantinsuyo en 2 a sus 2 hijos y por eso se produjo la guerra. Eso es falso. Las causas fueron otras. Entonces, cuenta Betanzos que cuando Atahualpa se fue para luchar contra los de Pasto, contra el pueblo de Rata, dice, no sé qué sector sería, él fue llevando un malqui, ¿ya? Y él dejó ordenando, ¿no?, a un soldado, a un señor Chimbo, ¿ya?, que le construya su palacio en Caranqui. Mientras él se iba a la guerra, pero en la guerra ya les dominó a los de Pasto, regresó y llevaba, para acabar de construir su palacio, como él quiso. Por eso es que Caranqui era tan importante. Había 2 ciudades que eran más importantes que Quito. Uno era Tomebamba, obviamente que era el segundo Cusco a la final, Tomebamba, y Caranqui. Y la tercera ciudad importante que se hubiera convertido en la más importante de la parte norte es Quito. Por eso cuando los españoles llegan acá, Quito estaba en un proceso
de convertirse en una ciudad grande, a pesar de que Huayna Cápac quiso que esa sea el segundo Cusco, ¿no? Pero estaba en un proceso. Mientras tanto, Caranqui era muy importante, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con el Malqui? A Atahualpa le piden, por medio del Malqui, porque el Malqui hablaba, ¿no es cierto? El Malqui lo toma su primo, ¿no es cierto? Que era, ¿cómo era? Se me fue el nombre ahorita, perdón, discúlpenme, pues ya se me va a venir. Entonces, el primo de él habla por intermedio, el Malqui habla por intermedio de él y le pide que acepte a su hermana, Cusirimay Ocllo, como su esposa, ¿ya? El Malqui habla a través de él, ¿ya? Y le dice, el Malqui le dice y le ordena, ¿por qué? Porque su padre escogió a Cusirimay Ocllo, que después fue la mujer de Pizarro y después fue la mujer de Betanzos, ¿ya? Para que sea la esposa, y él acepta, ¿ya? Y ese mismo Malqui es el que ordena y es el que la acompaña para que le coronen como Zapa Inca. Entonces, los que dicen que Atahualpa no fue coronado, sí fue coronado. Fue coronado en Caranqui, ya, por los señores del Cusco y por los de Quito que le acompañaron, según Betanzos. Pero esto hablando el Malqui de Huayna Cápac. Entonces, era muy importante, esta parte de acá es muy importante que nosotros reconozcamos que es eminentemente inca, ¿ya? Es el cuerpo, es la momia que sigue viviendo, no ha muerto la momia, sigue el personaje, Tucayupanqui, cualquiera de ellos, sigue viviendo. Eso es muy importante, y es una ritualidad en agradecimiento pues a la madre tierra, es de fertilidad y algunas otras cosas más en cuanto a la Yamarcaiquilla, ¿ya? El Inca no murió, el Inca sigue vivo. Sí, sigamos, por favor, en cuerpo y alma, o sea, en presente. Gracias, por favor. Dice sobre el ser. Esto cuenta el padre Juan de Velasco, y a pesar de que da el mismo nombre para la festividad de octubre, porque los difuntos no se hacían aquí en noviembre, sino en octubre, lo que sería octubre actualmente. Dice Ayarmaca. Para mí es indudable no tener otra etimología que la solemne conmemoración de los difuntos. Esta ceremonia la hacían comúnmente sobre los sepulcros, renovando aquel tiempo los vinos y licores por medio de ciertos conductos. Miren lo que nos cuenta aquí el padre Juan de Velasco. A pesar de que pone un nombre similar al Ayamarca, él nos está relatando otro tipo de ritualidad, y es una ritualidad como la que habíamos visto. Estar junto a los sepulcros y botar vinos y licores y convivir con los muertos. Entonces, eso es muy importante porque el padre Juan de Velasco generalmente en las fiestas, cuando él cuenta las fiestas, está relatando las fiestas de acá. Aunque le ponga y tirarme, él habla sobre el Muchomnina, él habla sobre las diferentes fiestas mes a mes, y él habla de las fiestas de acá, y estamos hablando de 1700 y pico, ¿no? Cuando vivió el padre Juan de Velasco. Entonces, miren, esta es una ritualidad de acá, y seguimos viendo que están enterrados, no están por fuera, ni les han sacado a los muertos para hablar, ¿no es cierto?, ni para caminar, ni nada en absoluto. Esa es la gran diferencia con lo que sucede con el Ayamarcaiquilla, que tanto le dicen acá para la colada morada y para los huevos de pan. ¿Ya? Aquí los cuerpos están enterrados, y ya vamos a ver por qué están enterrados. Por favor, la siguiente. Ok, eso es lo que ya vimos hace un momentito, los entierros primarios. Esto es en Lumipamba, y los entierros secundarios, que ya habíamos visto de qué se trata. Por favor, la siguiente. Bien. Esto, a ver, dice, la Kigamatu, lo que les había dicho hace un momentito, Kig significa centro, Amatu significa tierra madre. ¿Ya? A ver, tú es tierra y Ama es madre. Entonces, Amatu
Es tierra madre, no es madre tierra. La concepción es algo diferente. Y Kij es la tierra madre del centro. Dice, en la Kigamatu, la tierra madre del centro, a diferencia del Ayamarcay, el difunto no es movido, pero la ritualidad similar se realizaba antes del entierro. El cuerpo permanecía durante 3 días en su ya es casa en el idioma en el chachipano, tiempo en el cual lo limpiaban, bañaban, le hacían purificación, la purificación necesaria de ese cuerpo enfermo. Vamos a ver por qué es cuerpo enfermo más adelante. Lo mantenían sentado ratos dentro de la casa y otros fuera de ella. Pasado ese tiempo se disponían al entierro. Lo paseaban alrededor de su casa y así esperaban su retorno. Y realizaban la despedida en medio de cantos fúnebres y alegres. Al 4.º día lo enterraban junto con sus pertenencias y cosas indispensables para su transformación. Algo como lo que hacían los yumbos. Una referencia en los entierros de aquí, hemos escuchado del Salve, Salve Gran Señora. Dicen que ese es un canto fúnebre que viene de un canto antiguo. Sí. Cante. Yo cantaba en la iglesia. Cante. Salve, salve, gran señora, salve, poderosa madre, salve, emperatriz del cielo, hija del eterno Padre, templo de la Trinidad y puerta del cielo abierta, que para que todos entren descendiste hasta la tierra. Wow, muy Esa parte no sabíamos, ¿no? Muy bien. Y hay más estrofas. No me imagino que sí. Bien, entonces miren qué interesante es esto. Vamos a hacer una... ¿Por qué es esto? ¿Por qué los 3 días y por qué al 4.º día? Las 4 fases de la luna. ¿Ya? Están 4 fases hasta que se vuelve a el día en el que muere está como una luna nueva. Y se convierte en cuarto creciente, menguante creciente. Y al 4.º día, la 4ª fase está llena. Y ese día es cuando la entierran. Pero dice, ¿pero por qué? ¿Por qué la entierran cuando se supone que la luna está en todo su esplendor? ¿Cuál es la relación? Ya vamos a ver cuál es la relación. Vamos a ver por qué esta relación, porque nuestros pueblos sí tenían mucha más cercanía con la luna que con el sol, a pesar de ser ahora dicho ecuatoriales o equinocciales. Si ustedes ven las figuras acetales preincas, no encuentran un sol, no encuentran un cóndor, un puma muy poquito, encuentran otras aves, encuentran el coriquingue, encuentran el jaguar, no el puma, encuentran, pero el sol no hay, pero sí hay luna. Y en los platos quitus encuentras luna, encuentras fases de luna. Esa es otra charla que ojalá algún rato podamos ver sobre la simbología solamente de Quito, de los pueblos de Quito, ¿no? Del pueblo Quito, porque es muy interesante. ¿Por qué el día más claro o la representación más clara es el día en el que el cuerpo es enterrado y nunca más es sacado? Excepto para los entierros secundarios, que no significa que le están sacando al cuerpo por alguna razón, sino que le cambian para que siga su reposo, ¿no? Sigamos, por favor. Con la colada, no. Ya, vamos a terminar. Ya nos vamos. Veamos esto. Esto es importante. Dice el significado de la muerte en las tierras del centro.
Actualmente ya se traduce la palabra muerte en los dos idiomas, pero realmente el concepto de muerte, como les dije anteriormente, no existía. Vemos que las momias, ¿no es cierto?, seguían viviendo, les acompañaban. Guayú en Quichua y Peyano en Chachipán. En los pueblos ancestrales el concepto occidental de muerte no existe, y los ceremoniales y ritos estaban enfocados a resaltar la vida y presencia continua en el caso de los pueblos andinos sureños. O sea, seguía viviendo, es continua la vida, ¿ya? Y una transformación o transmutación desde la vida en otra forma o ser de la naturaleza para los pueblos de la Quigamatu o la tierra madre del centro. ¿Cuál es la concepción de los pueblos de aquí, de esta parte? Es que una vez que muere, pásale por favor para la otra para poder explicarle mejor. Ya, vimos que le decimos Peyano, ¿ok? A la palabra. Dice, la etimología de Peyano es importante. Ahora se le traduce como muerte. Esto está en Chapaná, ¿no?, en el idioma de los chaches. Ya, la etimología de Peyano es importante, pues Peya no es como la terminación verbal, ¿ya? Pues Peya es enfermedad, no es muerte, ¿ya? Este concepto implicaría que en ese estado el cuerpo está enfermo, ¿ya? El cuerpo está enfermo, para la simbología de los pueblos de acá el cuerpo está enfermo, ¿ya? Y como tal debía purificarse y no contaminar la vida. Esa purificación únicamente la podría realizar Amato, la tierra madre. Ese cuerpo enfermo regresa a ella modificando su ser corporal. El cuerpo amortajado, ¿ya? Vamos a hablar sobre eso. Está protegido como la mazorca por las hojas del picho de maíz en el idioma, o zara en quichua, ¿no es cierto? Como aquí dice hijas, pero es hojas. El maíz o la vaina del frijol dentro de un piguayo. El piguayo es un contenedor, es una vasija o un contenedor primigenio de la vida y del vientre. En la concepción de los pueblos del centro, el zapallo es el vientre. El zapallo es la matriz. Ustedes ven que del zapallo sale un cordoncito umbilical y nace otro zapallito. Y sale otro cordón umbilical y nace otro zapallito. Entonces esa es la concepción del vientre. También ese es un piguayo. Y cuando se seca, pues obviamente tenemos también una vasija, ¿no? Entonces miren, el cuerpo cuando le entierran está enfermo. Está enfermo el cuerpo. Para ellos está enfermo, no está muerto. O sea, la concepción de muerte no existe acá. ¿Y qué es lo que pasa? Se transforma en otro ser. ¿No es cierto? Nos contaba el otro día Fanny Morales, la cabecilla de la Yumbada, que el papá le había dicho, a mí no me vayas a ver en el cementerio, porque yo no voy a estar ahí. El Yumbo, ¿no? Cabecilla Yumbo, va a estar ahí. A mí búscame en las montañas, o búscame en el Olomurco, o búscame en el Pichincha, o búscame en el Cotopaxi o en un río, porque ahí voy a estar yo. Eso le había dicho el papá. Y miren que esas cosas se mantienen acá. Igual cuando yo conversaba con unas personas del pueblo Quito, o Quitucara, como lo llaman ahora, él me decía igual, a nosotros nos entierran porque tienen que enterrarnos, ¿cierto? Y es por esto, porque el cuerpo enfermo se tiene que curar, se tiene que vitalizar, ¿cierto? Para poderse enterrar. Y puede estar en una flor, en un pájaro, en un árbol, en cualquier cosa. Entonces sigue viviendo la vida, aquí es continua. Porque no es como los occidentales que decimos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, lineal. Aquí no, la concepción es circular. Y la vida sigue en círculo, dándonos la vuelta. Ahí está la gran diferencia. Tal vez no la gran diferencia, una diferencia muy grande, porque los pueblos del sur pues llegan con esa idea de que el cuerpo, de que yo sigo viviendo. Yo me muero, pero yo sigo viviendo.
¿Ya? No, no he muerto, porque, o sea, no hay la palabra muerte en realidad, ¿no? Sí, yo sigo viviendo, ¿cierto? Se trasciende. Aquí no, aquí se trasciende, aquí se trasciende. ¿Ya? Veamos cuál es la siguiente. Y esto le dejamos para después del cafecito. Un aplauso de la primera vez que Fer se dirige al... Buenas noches, Mauricio. El otro año gané como la mejor colada morada por medio de la del municipio. Entonces la colada morada pues es de nuestros ancestros, que ellos preparaban la colada morada para reunir a la familia y recordar a nuestros difuntos. Entonces la colada morada lleva la harina del maicito negro y lo que es el jugo de la mora y el mortiño y la panela. Viene también agregado lo que es las ramitas, las que son aromáticas, la pimienta dulce, el clavo de olor, el espingo, y entonces eso es lo que le hace rica la colada morada. Entonces lo que lleva solamente es la panela, no lleva azúcar, nada de eso, es todo natural. Entonces por eso fui la ganadora. Sí, muchas gracias. Miércoles. Tenemos miércoles de 12. Miércoles 12 vamos a hacer un conversatorio en la biblioteca Aurelio Espinosa Poli. Vamos a expandir un plano de Cotocollao y los vecinos que asistamos, pues vamos a ubicar la calle donde vivíamos, los vecinos, quizá esa calle ya le cambiaron de nombre, o de pronto apareció otra calle como es la calle Machala. Hace 50 años que llegamos a Cotocollao, 60 años, la calle Machala no existía, la Lizardo Ruiz tenía otro nombre, en fin, todas esas historias y anécdotas que podemos recordar, las vamos a desarrollar el próximo miércoles. El 19 tenemos un conversatorio, una repetición de la conferencia que dio Nelson sobre la misión geodésica aquí en Ecuador. Como Nelson nos indicó hace un momento, vamos a inscribirle esa conferencia para que pase a formar parte del repositorio de las investigaciones hechas en Cotocollao. Y algo personal que tengo que comentarles el día de hoy: yo entregué mi libro de matemática financiera, que lo escribí cuando era docente universitario, lo entregué a la biblioteca. Lo van a subir al catálogo y estará a disposición de la comunidad. Para el día 25, si quieren más coladita, adelante. Sí. En el repetuche está el gusto. Sí. Les comento, para el 25 de 25 o 26, 26 de noviembre, aquí en nuestra sede del Parque Sodiro, vamos a tener una conferencia, un conversatorio sobre la masacre del 15 de noviembre de 1922. Va a dar un amigo que se llama Leonardo Orgaz. Es un investigador que tiene un libro escrito sobre la crónica del 15 de noviembre de 1922. Ha aceptado gustoso la invitación que le hemos hecho y va a estar presente aquí el día 26. El día 3 de diciembre, miércoles también, fiestas de Quito. Tendremos un conversatorio alegre, ligero, y precisamente nuestro amigo Edgar Mejía nos va a deleitar con su música ese día. Así que, gracias Edgar, ese día le esperamos que esté con nosotros de nuevo. ¿Sí quiere decirnos algo? Sí, hay veces que nos comprometen quienes hacemos cultura, en el caso de pues música, son alrededor de 56 años de hacer música
sabemos un poquito más de algunos. Estoy viendo que están entregando memorias. Les cuento, yo soy el autor del sistema lineal en que se aprende la música. Yo no uso veterano. Si ustedes me permiten, les hago la entrega a ustedes para que se entregue allá como un aporte de lo que nosotros enseñamos música. No por veterano, en una sola línea. Ese es el RPG. Nosotros tenemos un conversatorio también los días jueves en YouTube, Radio Online, punto de partida, el saltarín musical lo dirige el licenciado Mejía. Los artistas que deseen ir allá, solo se contactan conmigo. Algunos ya han ido, tengo que darle el vuelto de lo que pagó. Es mentira, todo es gratis. Lo que nos interesa es visibilizarles a los artistas, visibilizar a aquellos que hacen arte musical, teatro, pintura, artesanía y todo lo demás. Y qué mejor nosotros. Les digo nosotros porque como ya soy retirado, yo soy dueño de mi tiempo y eso me ha dado la oportunidad. Yo había escuchado que dice que ya vive 60 años por este barrio. Yo vivo recién 15 años frente al Parque de los Recuerdos en la Real Audiencia, y ahí se mira el dicho 35 para mí. Entonces miren, la música ya nos ha dado el que tengamos que conocer a mucha gente. Músico un día, músico toda la vida. Así Me es. comprometo pues ponerles a ustedes a consideración. Gracias, Héroe. Lo que hemos hecho nosotros, la enseñanza y lo que tengo de enseñanza musical es una sola línea. Si hay algunas preguntas del día que vengan acá, porque es así, para el día 3 ya le había dicho, les cuento, va a haber aquí un barrilito de canelazo. No quiero verles sentados conmigo, no me gusta sentados. No quiero cruzar, como decían los niños, no cruce de ahí, se te arruga el corazón. No vale. Entonces, tienen que venir a moverse, tienen que venir a cantar, tienen que venir a saber otra vez zapatear. Ojalá este piso nos aguante. Se aguanta. Démosle un aplauso a Edgar Mejía. Y para cerrar con broche de oro nuestro año 2025, el 10 de diciembre, en la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, volveremos a ofrecer un conversatorio sobre los lugares icónicos y simbólicos de Quito del siglo XX. Esa conferencia la va a llevar a cabo nuestro amigo Rubén Guerra, que estuvo en el Día del Pasilio. ¿Y por qué digo que con esa conferencia nosotros cerramos nuestras actividades? Porque el siguiente miércoles ya estamos en la novena, ya estamos en otras actividades, este local está ocupado. En todo caso, hasta el 10 de diciembre tenemos la planificación del 2025. ¿Y ese es el 50? Ese es el conversatorio número 50. Con ese cerramos este año 2025 con 50 conversatorios, 14 el 2024 y 36 el 2025. Lo duplicamos y nos fuimos con más. Más conversatorios que semanas. Y seguimos trabajando. Con pago y todo. Está abierta la invitación para que los amigos, vecinos, que tengan inquietudes de carácter histórico, cultural, nos brinden la oportunidad de escucharles sus anécdotas, sus experiencias. Y quiero aprovechar el micrófono para saludar a dos personas, aparte de saludarles a todos, que vienen desde fuera de Cotocollao. Alicia, un aplauso, Dios te pague, gracias por venir. Ella vive en el centro histórico de Quito y se hace el viaje. Sí conocieron los amigos cuando fueron al reinado. Sí. Y Que por cierto, tengo 2 minutitos. claro, Ella se merecía. Así es. Fue algo robado. Tú te merecías. Por todas las cualidades que ustedes ya saben. así es, gracias. Y algún detalle, nuestro querido amigo Antonio Erazo. Un aplauso para Antonio, siempre está presente aquí. Igual Gustavo Pinto, igual Jorge Mora, Patricio León, que me vuelve a ver a los años, pero qué bueno que has venido. En fin, todos los amigos, nuestro directo amigo también aquí presente, gracias por venir. Y continuemos con nuestras historias.
Sí, lo de la modificación era para el cuerpo. Por eso. Pero, por decir algo, se entiende que puede parecer alguna de ellas. Me que son demasiadas cosas. Además, los primeros se pegan. Bueno, sí, ya, aquí bien, en todos lados, que vamos a ver años. Y había enfermedades que no existían cuando los españoles llegaron. Por ejemplo, cuando ellos llegan a Coaque, ya, en la misma época que yo les estaba contando lo de ahorita, ellos llegan a Coaque y les da una especie de tabartillo, dicen ellos, o sea, granos y toda la cosa que se escapaban de morir, una especie de fiebres. Dicen fiebres, no saben qué tipo de fiebres porque no existían allá. Sí, entonces que les dio a los españoles, no a los de acá. Igual ellos también trajeron otras enfermedades que acabaron. Yo me acuerdo que cuando eran niños y tenían así puro granitos y se rascaban, decían que era rasca. No sé si había rasca bonito. Rasca bonito. Rasca bonito, después quedamos así. Bueno, ahorita que hablas del Lasca Bonito, en el noroccidente, Osvaldito debe de conocer esto. Ahí la Sarna Brava. Nosotros hicimos hace algunos años una instalación artística con fotografías de todas las personas, sobre todo las mujeres, que les había dado la sarna brava y era la costumbre de curarse con el cuchillo hirviendo. Entonces todas las mujeres, la mayoría de mujeres muy hermosas, tenían una cicatriz en la cara. Recuerden, la gente que viene de acá en el occidente siempre tienen en la nariz aquí una cicatriz. Esa era la sarna brava. Y creo que fue en el 2002 hicimos una exposición de fotografía de las personas con sarna brava, que era la identidad de los húmedos que le decíamos allá del noroccidente, y era la enfermedad. Y esa era la picada de un mosquito que le llamaban sarna brava. Y les dejó esa cicatriz a mucha gente, sobre todo a mujeres. Interesante. Qué interesante. A ver, entremos al deber de la Emilia. Ok. Todo lo que hemos visto y las diferencias que estamos viendo sobre la Yamarcay, sobre cómo se enterraban, qué es lo que se hacía desde épocas ancestrales, ¿no es cierto? Sí, está bien. Sí, entonces es por algo, ¿ya? Y vamos a diferenciar una cosa. Vamos a ver sobre el Azamalá y Peyamute. El Azamalá sería lo que es en Quichua, el Yanaapi o la colada morada o colada negra, ya en el Chachipano. Y el Peyamute ya habíamos visto que es el Peya, ¿no es cierto? El Peya es el cuerpo enfermo y Muute es una muñeca o es un símbolo, pero vamos a hacerle como muñeca en este caso. El Peyamute. A propósito de ese Peyamute, hubo un equipo de fútbol, de fútbol que se creó allá con alumnas de la Universidad Católica cuando yo di la conferencia. Les gustó, eran las muñecas, ¿cómo es? Las guaguas de pan. Para no ponerse guaguas de pan, se pusieron Peyamute. Bien, Yanaapi en Quichua o Tantahuahua en la colada morada o la guagua de pan. Bien, tanto el rito del Ayamarcay como el del entierro Quito, que posiblemente en algún momento pudieron estar ceremonialmente juntos, y fueron vistos como sacrilegios y con tintes demoníacos para los hispanos, quienes obligaron a suspender esta ritualidad. ¿Por qué digo que en algún momento tanto el Ayamarcay como los entierros de las tierras de acá, que sí eran entierros, ¿no es cierto?, era diferente? Porque sí hay crónicas, por ejemplo la de Mario Cicala, que dice que en el sector de Ambato, ¿no?, le sacaban a los esqueletos, porque aquí no hay momias. O sea, en el Ecuador no hay momias, no, nunca hubo. Sí, pero esa es accidental, la de Guano, ya. De ahí no hay momias. O sea, cuando dicen la momia de Atahualpa, Sí, hay las cocteleras. Bueno, esa es otra cosa. Ya. Entonces, momias no hay aquí. O
sea, aquí por la situación geográfica, por el tipo de clima, ese tipo de cosas, no permite una conservación como como si en el sur. Inclusive en el norte del Perú no hay momias. ¿Ya? Siempre es desde la mitad para el fondo. Y como es en Chile, pues zonas más frías, pues sí hay momificación, zonas más secas, ahí se le permite Perdón, el señor Zipán no es momia. No, es una... ¿Cómo es? Es un esqueleto, es un cuerpo amortajado. ¿Ya? Porque si no dijeran la momia de Zipán, tranquilamente le pusieron la momia de Zipán. ¿Ya? Entonces, pero sí había acá, o sea, no es que no había aquí el Ayamarcay. Cuando llegan los incas y los pueblos del sur, los pueblos mitimaes y los pueblos con influencia incaica hacían el Ayamarcay. No mucho, pero sí lo había. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la confusión en el momento en que dicen, porque todos toman en cuenta lo que cuenta Mario Zícara? Mario Zícara era un jesuita contemporáneo al padre Juan de Velasco, y también escribió parte de su obra lejos de Quito. A él también le expulsaron en 1765, igual que el padre Juan de Velasco. Él también contó sus historias de memoria. ¿Ya? Es un gran investigador, es un gran cronista, igual que el padre Juan de Velasco. A él le dicen lo del reino de Quito y lo del linaje de los Carapuruáes, que no hay evidencia, pero el resto de la obra del padre Juan de Velasco es una maravilla. Aparte que tiene un diccionario quichua que es uno de los mejores que yo he leído, aparte que tiene poesía y que tiene la historia de la Compañía de Jesús, igual que Mario Zícala. Entonces, Mario Zícala cuenta sobre estas tradiciones, pero ¿en dónde? En Ambato, del centro para abajo, ¿ya? Y hay una crónica que habla de algo aquí en San Antonio, ¿no? Que le sacaron alguna vez, y los jesuitas pues lo prohibieron. Es decir, el Ayamarcay sí se realizaba, ¿ya? No como antes dice que le ponían, Mario Zícala dice, le ponían al esqueleto, le amortajaban para que no se destruya, y le hacían pasear. Y ojo, ahí tomaban unos brebajes con sangre de pichón. Lo de la sangre de llama es en el Perú. Y no es ritual de difuntos. Es un ritual, es un ceremonial sagrado para otras cosas. No que la colada morada se hacía con sangre de llama y que tomaban la sangre. No. O sea, son ritualidades diferentes que en algún momento pues, pudieron haber tomado en las celebraciones. Aquí, especialmente la de Pichón o la de Cuy, inclusive la de Llama también. En San Isidro tomaban los indígenas la sangre de Yamingo y decían que era para curar. Justamente eso iba. La sangre de Pichón, la sangre de Yamingo eran para otras cosas. No era ceremonial de difuntos. ¿Ya? Entonces sí hay que se tomaba la sangre de llama y que de ahí viene la colada morada, es uno de los mitos que no están tan correctos que digamos. Entonces, por si acaso escuchen, y es lo que más se escucha, que la guagua de pan, la colada morada, viene del rito del Ayamarcay. Como hemos visto, nuestros pueblos enterraban a sus muertos y no los sacaban. ¿Ya? O sea, no es una cuestión de acá. Y el Ayamarcay siguen vivos. No están muertos o no están enfermos. Esa es una gran diferencia que los investigadores o los que hacen los programas y este tipo de cosas dicen. La guagua de pan viene por el Ayamarcay. Y estamos viendo que en la concepción y en los conceptos no se da para eso. Ya vamos a seguir viendo. Entonces, aunque haya habido Ayamarcay, vuelvo y repito, eso sí había. No es que aquí no había, no, pero nuestros pueblos enterraban a sus muertos y no los sacaban. Listo, yo repito como 5 veces eso porque es importante para lo que viene. Por favor. Bien. Ancestralidad y simbolismo. La tradición indica que al no poder compartir esta celebración con sus seres queridos, o sea, la celebración de sacar a los muertos inclusive la celebración es de pasearle a los muertos durante 3 días, ¿ya? Y de enterrar al 4.º día tampoco eso era visto como sacrílego,
Eso era visto como demoníaco. Seguramente no había el tratamiento para que no huela mal, ¿no? Entonces, los españoles eso, porque apenas muere, ellos sí les ponían esencias, un montón de cosas aquí, no, pues. Simplemente estaba en su casa. Ojo, los colorados o los áchila, hasta hace poco tiempo, mantenían eso de que se moría y le dejaban en su casa, y le enterraban en su casa, y esa casa era para el muerto. ¿Ya? Y ellos iban a hacer otra casa, ¿verdad? La familia. Eso ya actualmente ya no sucede, pero ¿qué es lo que hacen ahora? Ellos van en el cementerio, le entierran, y pueden poner fotografías y todas, y les construyen una casita. A los H, siguen manteniendo su casa ahí. Mauricio, ¿cómo le ubican, cómo le fijan a la fecha del 2 de noviembre? ¿Es los españoles o ya tenían la costumbre de los ancestrales? Vamos a ver después de un segundito y ya te cuento por qué. Si viene hay una historia bastante interesante sobre esto. Ya. Entonces ellos, donde podían compartir con ellos los elementos de vida, elementos de bebida, esto lo realizan una vez al año. Por favor, la siguiente. O sea, ellos querían traducir, ¿no es cierto? Antiguamente, esta visita se la hacía entre el equinoccio de septiembre, aquí justamente va tu pregunta, entre el equinoccio de septiembre y el solsticio de diciembre, que luego se unió a la celebración del Día de los Fieles Difuntos Católicos. O sea, no es que era una fecha, pero que generalmente ya con el calendario de ahora, pues era en octubre, en aquella época, ya más o menos. Ahora es noviembre porque llegan los españoles y le juntan a la celebración del 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos, y al 1 de noviembre de noviembre que ya. Pero sí saben por qué es el Día de Todos los Santos y por qué es el 2 de noviembre el de los Santos Difuntos. ¿Cuál es la diferencia? Un día. A ver, un día. En la ritualidad católica, el primero es el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Pero es el Día de Todos los Santos, aquellos que ya están gozando de la gloria eterna, aquellos que ya están en el cielo. Por eso son santos. ¿Ya? O sea, no es que todos los santos nos festejamos, no, están los que ya pasaron ya del purgatorio y están en el cielo. Esos se festejan el 1 de noviembre. Y el 2 de noviembre se festejan aquellos que todavía no han trascendido al cielo. Por eso son los santos difuntos, o los fieles difuntos, perdón. Una pregunta. ¿Hay un tiempo límite en que están en el purgatorio y luego de ese tiempo pasan al cielo? No. ¿O no? No sabemos. No, simplemente tú purificas tu alma, tus pecados, y ya te... Y ya eres... Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el primero día de Todos los Santos es el Día de los Santos que ya están en el cielo, gozando de la gloria de Dios. ¿Es verdad que saben decir que el Día de Todos los Santos es Día de Todos? Y saben decir No. feliz día? ¿Pero cuántos santos hay? Ya, pero Por los nombres, porque en el calendario hay el calendario de... ya estás diciendo que en la... Pero hay, por ejemplo, Santa María. Sí, pero no es de eso. Todos los nombres. Ya, pero es que esos ya son santos, eso quiere decir que ya están en el cielo. ¿Ok? Para llamarse santos que están en el cielo. Para los católicos, obviamente. ¿Ya? Y el 2, pues son solamente fieles difuntos. Entonces hay que rezar por los fieles difuntos para que dejen de estar en el purgatorio y subir. ¿Por qué los fieles? ¿Por qué los fieles? Ah. ¿Por qué no los infieles? Fieles viene de... A ver, en la época... En la época cristiana, fieles eran aquellos que creían en Dios y los infieles son los que no creían en Dios. Pues esos son fieles O difuntos. sea, los difuntos solamente mestizos. Los fieles son los creyentes y los infieles los que no son creyentes. Mira, Gabriel, tu pregunta es interesantísimo. Un 1 de noviembre de 1700, no me acuerdo, hubo un terremoto terrible que barrió con Lisboa, dio un tsunami y lo acabó. Entonces hubo una mortandad espantosa porque toda la gente estaba en la iglesia celebrando el Día de Todos los Santos. Pero
ese terremoto es registrado en la historia que casi llega a nivel 9 en Richter, con un maremoto terrible, porque eso ocurrió. Entonces, esa fecha solo se celebraba en pocas ciudades, 1700 por ahí te hablo. De ahí se hizo mundial, porque la gente, por eso es la palabra fieles. Los fieles estaban en la iglesia. Entonces, por eso el Día de Todos los Santos, por fieles e infieles, estaban en la iglesia. Gracias. Ya, sigamos. Antiguamente esta visita se la hacía entre el equinoccio de septiembre y el solsticio de diciembre, que luego se unió a la celebración del Día de los Fieles Difuntos Católicos. Este ceremonial tenía una preparación específica, pues era posterior a la llegada de las primeras lluvias. Las primeras lluvias desde septiembre, ¿verdad? ¿Ya? La tierra madre ya recibió las semillas, ya se enteró, ya fue el entierro, ¿no es cierto?, en septiembre, ya, y se produjo el despertar de los dormidos. ¿Qué será el despertar de los dormidos? Por favor. A ver, veamos esto, ¿no? Este es el surco, ya la tierra está puesta y ya fue sembrada. Esto es muy interesante también porque cuando los españoles llegan acá, miran que las mujeres sembraban y que los hombres hacían la ropa, tejían los telares. Decían que están haciendo cosas de mujeres, ¿no? Y todo tiene su explicación. Sigamos, por favor. ¿Qué es el despertar de los dormidos? Unos juguetones escarabajos hacen su aparición. Salen de la tierra haciendo un tujuro, un hoyo, y recorren campos, cementeras, hogares, precisamente en las épocas de septiembre, octubre, noviembre, en el lado occidental, en el lado oriental, los cazos. Ya, en el lado oriental, porque en este lado salen en febrero y en marzo. Interesante, ¿no? En febrero y en marzo salen los del lado del Pichincha y en septiembre. Esto es una historia que yo saqué, que me contaron la gente de los Quitucaras. Ya, en noviembre, a ellos se les llama katsus, ¿no es cierto?, en quichua. Ya. Esta es una palabra de origen eminentemente de estas tierras, porque solo hay en el quichua ecuatoriano, e identifica en especial a este tipo de escarabajos, al katsu. Otras especies se las llama de otras formas, en el mismo quichua, otros escarabajos se les llama chunto, chuna, y etcétera, etcétera, diferentes. No, o sea, katsus solamente son esos. Ya, ahora, ¿por qué el despertar de los dormidos? Y les voy a contar una historia que me la contó a mí un abuelito. Y él me dijo, eso viene cuando íbamos a visitar a los muertos, o sea, a los muertos, cuando se despertaban los dormidos. El abuelito de él había dicho que cuando vayan a despertar los dormidos. Y yo entendí eso como que cuando le van a visitar, pues los muertitos salen con ellos, se están comiendo juntos, más o menos es la concepción. Y lo que ha sido lo siguiente, hasta que yo vi que la palabra katsu en chachipano significa dormido. Dormido. Por eso tenemos Katsuki, la tierra dormida. Tenemos, ¿cómo es? Atakatsu, que es el verdadero nombre. No sabía por qué le ponen Atakatsu, y es Atakatsu. Hay muchos katsus, hay muchos ceros dormidos. El escarabajo, por hecho, la palabra katsu significa dormido. Entonces, ¿qué es lo que decían? Ellos no me contaron en quichua, no me contaron en otro idioma, me contaron en castellano. Entonces, cuando se despiertan los dormidos, y justamente es cuando los dormidos que están en el cielo se despiertan. Y esa era una de las señales para los pueblos de acá, para ir a visitar a sus fieles difuntos. Interesante, ¿no? Y eso sí es una historia que me la contaron a mí. Sigamos, por favor. Claro, es que son las señales de la naturaleza lo que guían también los rituales y los ceremoniales. Una anécdota, Mauricio, que... Hola. Sí. Que en Cotocollao
no se come cachos en esta época. Los que somos de Cotocollao sabemos que en esta época de los difuntos, porque Mauricio me decía, ya es hora de comer, y le digo, no, aquí no se come cachos en finados, se come antes de la Semana Santa, en marzo. Febrero o marzo, y es cuando hace sol en la mañana y llueve, o llueve en la mañana y hace sol en la tarde, al día siguiente hay cachos. Y sale... al occidente? Claro, es por eso. Y otra cosa también con Pilarcita, es prohibido comer cachos blancos en Cotocollao. No sé por qué será. ¿De quién? No sabemos. Y es una cuestión. No. Yo jamás me he comido cacho blanco. ¿Sí o no, Pilar? La gente de Cotocollao jamás comemos cachos blancos. O sea, obvio que. Es que no, es que está en los genes. Uno le rechaza, ¿sí o no? Porque a uno le brindan, ¿no? Porque el cacho de aquí, el cacho con tostado, es una delicia, es un elixir de Dios. Pero está en el gen, está en los genes. O sea, hay un rechazo al cacho blanco. Hay un rechazo. Es que es como chicharroncito. Ricos. Mi mami hacía una paila con tostado, cachos. ¿Quién no ha probado ahora? Donde sí se come en esta época es en el sector de los quitucaras, el Inca, Llano Grande, La Toya, todo el sector de los quitucaras. Blancos y cafés, allá se come todo. Allá se come todo, allá he comido todo, una maravilla, riquísimos. Los cachos de la González son estos que son deliciosísimos. Son los que ponen por ahí. Veamos entonces qué es lo que dice. Ancestralidad y simbolismo. Mutepeya, veamos cuál es el simbolismo de la guagua de pan. Empecemos por la guagua de pan. Ya. Entonces, como no les dejaban hacer este tipo de rituales, representan entonces el cuerpo envuelto y amortajado en una mute, una muñeca o figura. Habíamos visto que la representación de el envolverle al muerto es envolverle como el maíz, como las hojas de maíz o como la vaina de frijol, ya que está protegido. Eso también, igual a los niños cuando nacen les fajan, ¿no es cierto? Y eso es como esto. Es por eso, ya es una protección de simbología, ya. Entonces, en el amortajado, una muñeca o figura realizada, en principio se la realizaba con zapallo y luego con maíz y zapallo. Eran unas tortillas, ¿ya? Las tortillas. Y aquí sí viene una parte de una dualidad muy importante en cuanto a la guagua de pan, a la ancestral. Tenemos maíz y zapallo. Habíamos visto que el zapallo es del vientre, es del ente femenino, y el maíz es del ente masculino. Entonces ya hay una dualidad, ¿ya? Una dualidad, los dos elementos, ¿no es cierto? El masculino y el femenino se funden en uno solo. Eso es dualidad, eso no es paridad, ¿ya? La paridad es cuando se juntan para formar un tercero, ¿ya? Y la dualidad es cuando dos fuerzas se confunden, que pueden ser, son complementarias, se funden en una sola cosa. Y el dualismo es cuando dos cosas que son completamente diferentes y antagónicas conviven unos. Por ejemplo, nosotros todos tenemos el bien y el mal. Nunca se va a juntar el bien y el mal. O sea, el más o menos no existe realmente. ¿Ya? Entonces, eso es un dualismo. La dualidad, los dos seres, o los dos entes, o las dos características en uno solo, y la paridad son dos para formar uno tercero. Los andinos del sur, ya para ellos está fundamentado en la paridad. En las tierras del centro, en la dualidad. Cuando se junta el bien y el mal, es el chamán. Sí, pero no se juntan, sino que están paralelos. Él convive. Todos convivimos con eso. Ese es un ejemplo. El día-noche, por ejemplo, nunca se van a combinar. ¿No es cierto? Eso es un dualismo. Ya, entonces, miren. En la simbología quitu, el zapallo, que se llama ¿ya? Representa el vientre, la matriz, en donde se cría el quitu. Entonces, vemos aquí la primera representación, Pella, el cuerpo enfermo,
es como en principio sube, es vivo y no está muerto. ¿Ya? Ese es el primer principio. El cuerpo enfermo no está muerto, ¿no es cierto? Es vivo. Esta palabrita sube es específica para decir las cosas que están vivas y no muertas. No es de subir. O sea, no solamente vivas, sino que vivas y no mueren, porque no existe la concepción de muerte. ¿Ya? ¿En qué idioma está? En chachipano. Sube. Sube. Todo lo que te estoy diciendo aquí es chachipano. A mí me gusta hablar en chachipano porque nadie conoce y porque están aprendiendo algo nuevo. La kigamatu, kitu, todo ese tipo de cosas no se habla normalmente. Aquí se habla de Pachamama, se habla de ese tipo de cosas que está bien, ¿no es cierto? Pero sí es importante conocer este tipo de cosas que no lo usamos normalmente. Ya. ¿Qué es el principio sube? Que es en principio sube, es vivo y no muerto, ya, que se crea en una dualidad hermosa, dador y hacedor, maíz y zapallo, masculino y femenino. Entonces la guagua de pan ya tiene una concepción dual, en principio. Es el cuerpo enfermo, ahora le pueden decir el muerto, es el cuerpo enfermo amortajado. Esa es la guagua de pan. Por favor, vamos a ver así. A ver. Ahí dice la matriz donde se crea el Kitu. Sí, a ver, en la concepción del Kitu, el pueblo Kitu, el hombre Kitu, ¿no es cierto? Es el zapallo, lo que decía hace un momento, el zapallo representa a la matriz en donde se crea el Kitu. El zapallo representa al Pichincha también, que es otra matriz de la cual nace el Kitu. El zapallo es la representación del vientre materno. ¿Ya? Por eso decía, del zapallo sale un cordoncito umbilical y se crea otro zapallo. Y se crea otro zapallo. Entonces, en esa concepción, el Kitu nace de una matriz. Kitu es el hombre. Kitu es el hombre. El personaje. La persona Kitu, el ser Kitu. ¿Ya? Así como hay el Sáchila, o como hay el Shuar, o como... ¿Cierto? Esos son el Kitu. Es que Kitu es un gentilicio puesto por los españoles, porque en realidad decimos Kitus, decimos Pruaes, decimos Incas, esos son gentilicios españolizados. En el idioma chachipano, para hacer el plural se le pone 2A al último, sería Kitua. Eso significa, o Sáchila, pues eso se debe escribir Sáchila, con doble A, y se significa Sáchilas. Pero ahora le decimos sáchilas. ¿Ya? Pero sáchila, chapala. Claro, porque en quichua es cuna, ¿no? Cuna. En quichua es cuna. Ya, pues en Quito cuna, los de Quito. Entonces ya, para ponerlo otra vez. Entonces, esto es la guagua de pan. Y la guagua de pan es el cuerpo enfermo, amortajado. Si vamos a hablar como ahora, el cuerpo muerto, o es el cadáver, o es amortajado. Por eso las guaguas de pan primeras eran así. Y son así. No tienen pies. Y están así. ¿Sí ven? Ya que les adornen y que les adornamos y que le ponemos eso es otra cosa. ¿Ok? Después cuando hacíamos con la familia la colada morada y las guaguas de pan, nuestra mamá nos daba un pedacito de masa para que las mujeres hagamos mujeres. Guaguas. Y los varones Soldados. ahí le partían para que sea el varón. Soldados, ya. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. No, acá Jorge quiere. Ah, Jorge, sí. Si esas costumbres se mantuvieron incluso hasta nuestras abuelas, Sí. las mamás. A los niños, ¿cómo les envolvían? Como momias. Ahora las madres actuales, yo creo que nadie les envuelve como momias, así como babas de pato a las criaturas. Pero sí sabe por qué era eso, ¿no? Para que no se espanten los bebés. Decía, para que no se Me acuerdo justo de lo que me estás diciendo para darte otra visión de lo que me acabas de Sí, decir. pero ¿sabes qué, Fred? También es por el trabajo. Porque la mujer nunca dejaba de trabajar. Entonces lo más cómodo era tener al guagua envuelto. Quieto.
para que no se le golpee, no se mueva. Mira. Puede ser, pero todo el mundo hace eso. Así es, mira, lo que tú dices sobre el espanto es muy importante. En la tradición Kitu, en la tradición de estas tierras, existe un espíritu que es Kume. Kume es como el Supai. O sea, es un espíritu que se le puede ver como malo, pero que no, o sea, por ejemplo, el Supai es el causante de las tormentas o de las sequías, ¿ya? Pero a él le rezan cuando hay sequía para que haya tormentas, o cuando hay mucha tormenta, pues le rezan para que se vayan las tormentas. Igual, este Kume, pues, y le dice en el mito Kitu, pues que le envuelven a los niños y le protegen como con las hojas de maíz, para que precisamente ningún Kume entre en su cuerpo, para que ningún Kume le espante. Y de ahí viene para curar el espanto y para que no tenga espanto. Son cosas que se quedan en la memoria y que van haciendo este tipo de cosas. Llegamos para la siguiente, por favor. Ahora veamos la simbología de la colada morada. Yana Api o Asia Malá. A ver, hay que entender que el ritual no es de muerte. El ritual de los días de difuntos no es de muerte, ¿no? Pero como el ritual de difuntos no es de muerte, sino es de vida, ¿ya? Se necesita el elemento indispensable para ellos. ¿Qué hace que una persona esté viva? ¿Cómo se le puede ver a una persona que esté viva? O sea, ¿cuál es una de las manifestaciones principales? Vamos a suponer un ejemplo. Una persona tiene un accidente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que le hace que la persona esté viva? Que esté respirando. Aparte de eso, ¿qué fluye? Tú eres doctora, ¿qué fluye? Los hospitales están indemnes o están disminuidos. Ya, ¿y qué fluye en él? Cuando muere, ya no fluye la sangre. Sí. O sea, ya el corazón deja de palpitar y ya no fluye la sangre. Entonces, eso dicho al decir, valga la pena, que se mantiene signos vitales. Exactamente. Pero así, para hablar en términos más precisos, cuando la sangre fluye, la persona está viva. Cuando deja de fluir la sangre, la persona murió. En otras palabras, o dejó de morir. Más sencillas. Así es. Pero como el ritual de difuntos no es de muerte, sino de vida, se necesita el elemento indispensable para ello. El símbolo de la vida del hombre, asa, la sangre. Por un cuerpo sin vida no corre la sangre. Solo el vivo la muestra, la siente y la emana. Entonces, ¿qué es la colada morada? Es la representación de la sangre que se le da a este cuerpo enfermo. Se juntan las dos, estoy haciendo el ritual de la comida, ¿ok? Se le junta al cuerpo enfermo y se convierte en una ritualidad de vida. O sea, cada vez que comemos una guagua de pan con una colada morada, estamos haciendo un ritual de vida. Estamos dando, porque la guagua de pan fue hecha para compartir con sus seres queridos. Ya vamos a ver otra parte más adelante, cómo se mantiene eso en otras manifestaciones. ¿Por qué con el maíz negro? Pues ya hemos visto que el maíz negro es la parte es importante, claro, es que le dé color, es la profundidad. El maíz negro está relacionado con la profundidad, con la espiritualidad, con lo que está dentro de la tierra. ¿Y qué es la tierra? Es Amatu, es la madre tierra. Entonces lo más profundo que se puede, y en representación, el maíz negro, pues es precisamente esa, lo profundo donde nace y donde se va cuando está enfermo, donde vivimos. Entonces, eso es el maíz negro. Por eso le hacen de maíz negro y no de maíz blanco. De maíz blanco ya está la azua, ¿no es cierto? Está la chicha. De los otros maíces, del maíz negro exclusivamente la yanapi, la colada. Y se le junta con otras especies, digamos el mortiño, cosas de acá,
el mortiño, la mora, y se va. Al principio la colada morada era amarga, le hacían amarga, o sea, no era dulce, no había panela, ¿no es cierto? Y a lo mejor le ponían otra cosa, pero era amarga. ¿Ya? Y después con la llegada de la caña de azúcar y le comienzan a poner otras frutas como la piña, tipo de cosas, se empieza a hacer dulce a la colada morada, convirtiéndola en la bebida más deliciosa que existe en el universo, viejo. Es que la colada morada es como el vino, la sangre de Cristo, ¿no? Sí. Como en la acción sí, católica. Puede ser así. Y en muchas otras culturas se bebe la sangre o se bebe la sangre de llama. En Grecia también se bebe el vino en las fiestas. Claro. Ahora lo que hay que tomar en cuenta es que el ritual que hacemos siempre que comemos la colada morada, tomamos la colada morada y que comemos la guagua de pan, la tanta guagua, ¿no es cierto? Vamos a hablar sobre la tanta guagua también. Porque no es lo mismo las guaguas de pan de aquí que las tantas guaguas del Perú o de Bolivia. Allá sí son guaguas, ¿no? Allá sí son guaguas de pan. Los viejitos, me acuerdo, mi abuelito, bisabuelito, ellos eran lijaron la colada morada y le cogían a la guagua y le hundían en la colada. Y que así se cabeza. Vean, eso es importante, miren, esas son otras cosas. Vean, está bien. Y eso es todavía como que va más con lo que estoy diciendo, ¿no? Claro, es como cuando le metes a la hostia el vino. ¿Sí? Y te acuerdas que en Calderón hay la tanta guagua y el anillo. Sí, ya voy a decir eso, A ver, en el Perú y en Bolivia son guaguas de pan, son muñecas, son niños. Ya vemos que aquí no son niños, ¿no? Aquí es un cuerpo amortajado. Le llaman tanta guagua ya por tanta guagua. Entonces sí, aquí no son niños de allá. ¿Existe ya algún estudio donde que comience a transformarse la colada morada que tú mencionas, que era amarga, a que pase a ser lo que ahora tenemos? Claro. Porque es propio de la conquista ya. Claro, porque ya vienen otros productos y se juntan. Es lo que pasó con la fanesca, por ejemplo. La fanesca es eminentemente española. Ya, cuando llegue lo de la fanesca, ya vamos a hablar sobre la fanesca y sobre la chucuta, ya que son dos cosas. Ojo, en época de difuntos no solamente se tomaba aquí en Calderón la colada morada, sino que se comía uchucuta. Ojo, la uchucuta no es la fanesca, dicen que la fanesca viene de la uchucuta. Y la uchucuta es como un chapo, no es un caldo. ¿Ya? O sea, es de maíz con alberjas y con otras cosas. Lo que son iguales es que son de la misma época. Sí, es una papilla. Alberja y maíz y con pollito cuyo comido. Esa hablaremos cuando toque la fanesca. Porque todo el mundo dice que la chucuta y la fanesca son lo mismo y es falso. La fanesca es eminentemente un plato traído y mejorado, un plato quiteño por excelencia. Ok, sigamos. Entonces hacemos, esto sí quiero que tomemos en cuenta. ¿Ya? Esta es la ritualidad de la guagua de pan, ya vemos de dónde viene la guagua de pan, ya vemos por qué es con maíz negro y qué significa el maíz negro. Sí, por concepto no es un niño, ¿cómo? Es un cuerpo amortajado. ¿Y cuál sería la palabra? Le hubiera sido peyamute, deberíamos seguir manteniendo. Sí, pero sí que eso es más complicado que escuches peyamute. Es más, nunca creo que han oído la palabra peyamute. Y le pueden decir, es que no hay problema con el idioma, puedes decirle guaguas de pan, tanta guagua, como quieras. Ya, o sea, es el nombre. O sea, en ese sentido no hay que hacerse mucho, porque poner un nombre tan ancestral como luego de 500 años, es muy complicado. Es muy complicado. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Habíamos visto que el maíz negro, yo te voy a pasar, ya, te paso para la lección. Ok, el maíz negro es la representación de la profundidad de la madre tierra. Eso bien vimos ayer con lo de los diablos floridos.
¿ya? De dónde nace, ¿no es cierto?, el maíz negro. Es las profundidades, es del color, y especialmente la tusa. A pesar de que no se hace con la tusa, es la tusa en donde está, ¿cómo digo? La columna vertebral del maíz. De ahí nacen los granos, pues. ¿Ya? O sea, igual del maíz, de ahí nacen los granos y se crea toda todo lo que viene después. Entonces, haces de eso del maíz, es la profundidad, lo que nace. Entonces, ¿dónde les entierran a esas guaguas, a esos cuerpos? En la tierra. Y por ejemplo, cuando tú comes un choclo, el sabor está en la tusa cuando... No le chupan a la tusa, es más rico. Cuando haces un sancocho, no es lo mismo un sancocho o un biche con el maíz con tusa que solamente con los granos. No tiene el mismo sabor. Entonces el maíz de eso es la profundidad. Yo ya estás de acuerdo, te mando más tarde. ¿Ok? Listo. Vamos a la cuestión de la colada, ¿en qué partes nomás es? ¿Solo nuestro país o también? A ver, sí, pero no con esta concepción. Esto es evidentemente ecuatoriano. En el Perú hay la mazamorra morada, no tiene nada que ver. Eso mismo. ¿Ya? O sea, solo nuestro... No tiene nada que ver y se la tomen todo siempre. ¿Ya? Aquí es una bebida eminentemente es de acá. ¿Es del país de qué parte específicamente del país? De la sierra. Esto es de la sierra, sí, es de la sierra y básicamente creo que era el decano de la Facultad de Gastronomía o algo así de la San Francisco, dijo una vez: el mundo le debe a Quito las sopas. ¿Ya? O sea, dice, es que lo que pasa es que nuestros pueblos eran pueblos de agua. ¿Ya? Usted le pregunta a los quitocaras, nosotros somos gente de agua, somos gente de montañas, ¿ya? Somos gente de Pijuro. El Pijuro es la quebrada con agua. ¿Ya? Pi es agua y Juro habíamos visto que es un canal. Entonces, Pijuro son gente de agua. Y todo aquí se hacía con agua. ¿Qué es lo que sucede en el Perú? ¿Por qué el ceviche se hace aquí con agua? Porque aquí hay agua. En cambio en el Perú no hay agua, es seco. Entonces las comidas son más secas. Y ya se descubrió y ese es un problema para los peruanos, porque ellos dicen que son los que descubridores del ceviche. Y se encuentran unos restos arqueológicos que se hace ceviche de espóndilos. Claro. En Valdivia había ceviche. Y que no hay en Caral, por si acaso. Listo. Pero es que también el ceviche de ellos es crudo. Se le cocina con el limón y el cambio nuestro cocinado. Esa es la gran diferencia. Sí, bueno, el marinado de pescado, bueno, antes de que llegue el limón, porque el limón traen los españoles, pero sí con otras frutas, ¿no es cierto?, como la naranjilla, ese tipo de cosas que son de acá, ¿no es cierto? Y había, o sea, no es un descubrimiento peruano, eso ya lo había durante mucho tiempo. El ceviche, hay desde México hasta Argentina hay ceviches, todo, donde hay mariscos, hay comidas con mariscos. Y se llaman ceviches. Pero como origen estaría entre Perú y Ecuador. Claro, ceviches ahora hay hasta... Sí. O sea, lo más antiguo que se ha encontrado precisamente es lo que dice Javier. Igual que el cacao, igual que el ají, donde se domestican esas cosas son acá, en estas tierras. Bien, el simbolismo, es decir, que contrariamente a lo que la mayoría de las personas suponen, la guagua de pan simboliza el cuerpo enfermo. El otro día Nelson Segura decía que la guagua de pan simboliza la vida, y estamos viendo que es todo lo contrario, simboliza el cuerpo enfermo, ¿ya? Y la colada morada simboliza la sangre, el elemento símbolo de la renovación vital y del fluir de la vida. Por eso es que le pone la guagua en la colada. Lindo, me pareció lindísimo eso. Para la siguiente, por favor. Ya. Entonces, el compartir la guagua de pan y la colada morada es mantener simbólicamente la conexión vital con el ser querido, cuyo cuerpo enfermo, seguramente ya curado por Amatu, o sea, a lo mejor el cuerpo que está aquí enterrado ya trascendió, y está en un pajarito, está en alguna, porque ellos son de Calderón, ¿no? Ellos son quitos. Ya. La conexión vital con el ser querido, el cuyo cuerpo enfermo, seguramente ya cuando curado ya por Amatu, en el Tujuro, el hoyo de la tierra, trascendió, renovado, y sigue su malo vida
como otro ser. ¿Ya? Entonces, eso es compartir. Transmutación. No, la reencarnación es otra cosa. Tú reencarnas sobre otro, en el cuerpo de otro ser humano. No es la transmutación, es tú te elevas hacia otro ser. ¿Ya? No, lo que hacen los hindúes es reencarnar, o sea, reencarnas tú en otro ser humano. O sea, por ejemplo, mi mamá puede haberse reencarnado en mi perro. No, pudo haber trascendido a otro ser. No. Sigamos, por favor. Ibas a explicar lo de la guagua y la rosquita que hay en Calderón. Vamos a ver. Siga, por favor. Bien, la tradición de difuntos contemporánea. Sigamos, por favor. Aquí está, mira. Ya, a ver. A fines del siglo XIX, entre la población Quito de Carapongo, se llamaba Carapongo antes de llamarse Calderón, ¿no? ¿Ya? Y sus alrededores reaparece una tradición con características ancestrales. En las visitas a los cementerios empezaron a acompañar, y me olvidé de traer la mía, empezaron a acompañar a los alimentos con un objeto de forma humana, este objeto de acá. Es un pequeñito así de este tamaño, ¿ya? Que lo llamaron muñeco de rosca, así le llamaban normalmente, ¿ya? Lo cual lo clavaban sobre tumbas mientras cantaban melodías tristes y compartían los alimentos. Esta figura de aquí, sin ninguna condición, no hay un relato que diga es porque no recuerdo, no, es una costumbre que se realizaba ahí en Calderón, ¿ya? Antes del mazapán. Se hacía esto, ¿no es cierto?, con harina, se hacía dura y le clavaban en la tumba, ¿no es cierto? La otra, por favor, la siguiente. Ya. Esta figura era realizada a mano con masa de pan, se endurecía, que luego la decoraron con 2 líneas cruzadas en color ocre y azul. Miren la simbología tan equinoccial, o sea, para llamarlo de alguna forma. Ocre y azul. Estamos tratando de hacer una especie de estudio al respecto, pero que es muy interesante porque vean la forma, vean que es muy simple, esto es después, y la ponen sobre un círculo, o sea, como que entra, ¿no es cierto?, en el círculo de vida esta persona cuando entra en la tumba, y es como la representación del cuerpo muerto que sale de la tumba como su ser querido, que está saliendo, que está emergiendo y que está con ellos. Muy linda esta tradición. Aproximadamente en los años 30, una vecina de Cotocollao lleva por primera vez un horno de pan a Calderón y se empieza a hacer las figuras de mazapán. Ya, y se empiezan a hacer las figuras de mazapán horneándolas. Lo que cuando pasaban las horas se endurecían más que las anteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recién en los años 30, una persona que no me acuerdo el nombre ahorita, por eso no lo puse, va llevando un horno de aquí. O sea, el mazapán nace en Cotocollao. Apellido Suárez. Suárez la señora, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, ella va llevando. Entonces, miren, esto es lo que se hacía antes. Una figura hecha con masa de pan que le clavaban en la tierra. Va a ser. La siguiente, por favor. ¿Ya? Tiempo después empezaron a adornar con elementos también hechos con masa de pan y darles vistosos colores. Estas figuras las realizaban las mujeres de Calderón y los indígenas las empezarían a comprar, ¿ya? Para llevarlas mientras visitaban a sus difuntos y compartían con ellos. Así nacen las famosas muñecas de mazapán. Miremos que las muñecas de mazapán tienen la misma figura que las guaguas de pan. Eran unas guaguas de pan. Pero esto hacían las mestizas. ¿Y quiénes las compraban? Los indígenas. Y los indígenas eran los que hacían la otra figura. Muñeco de rosca, el que le ponían. Entonces ellos empiezan a llevarse esto más colorido. Sobre este tema, sobre las
sobre las muñecas de Mazapán, vamos a tener un conversatorio con Galo Yepes, como es el director del Museo de Mazapán, de Calderón. Va a venir a explicar todo, no le quiero spoilear, pero cada una de estas figuras, sabe un poco más Javier, tiene un significado, es una lectura. Ellos bordan el mazapán. Cada uno son símbolos con nombres, son lecturas. Tú también estuviste en el curso. Son unas lecturas especiales y son una real maravilla. La siguiente, por favor. Una cosita ahí nomás. Sí, sí. Lo que tú dices, Mauricio, de las lecturas. Javier. Perdón. Bueno, eso va a hablar en algún conversatorio en Galo. Sí, perdón. Las lecturas del mazapán son los adornos. ¿Sí ven? Esas líneas, las hojas, las flores, se les llaman lecturas. Estas se reproducen, o bueno, son en todas las culturas. ¿Usted ha visto la cuchilla de Timu? De Perú, de Tumí, perdón, de Tumí. Ahí están esas lecturas. De Temu. Timu. De Tumi. No. Tumi ese tipo de cuchillo se llama Tumi, que es de Lambayeque en realidad. Es de Lambayeque. Y la historia de Lambayeque, Nailam, su historia dice que era un marino que llegó del norte en una balsa y que era muy grande. Entonces es descendiente de nuestros queridos balseros y navegantes. Algún momento nos encontramos una pieza en Terimbela. En Terimbela. Bueno. Entonces, vamos a ver. Tiempo después, sí, la siguiente. Las artesanías de Mazapán se hicieron famosas mundialmente y forman parte del patrimonio social y tradicional de nuestras tierras por su arte y su origen ancestral ligado íntimamente a la relación entre los vivos y los difuntos. Entonces, miren qué maravillas como las guaguas de pan. Miren esta guagua de pan. Miren esta muñeca. Guaguaza de muñeca de Mazapán. Sí, no quiero hablar mucho, pero está muy... Es lo más contemporáneo que tenemos, especialmente por su origen, con el muñeco de rosca, ¿no es cierto? A lo que representaban ellos cuando hicieron hace cientos y cientos de años sobre la guagua de pan, sobre la Santa Guagua, digámosle Santa Guagua para no, ¿cierto? Es eso. Y esto se mantiene ahora. Luego ya les hicieron con la tradición de que las muñequitas, como decía, era para las mujercitas y el caballito para los varones. Luego llegaron ya varias otras personas, como los de Osepa, deben recordar Osepa ustedes, la Fish, y le hizo famoso y empezaron a hacer un montón de cosas. Guayasamí también usó Mazapán, pero eso les contaremos en el conversatorio de eso. Sí, entonces esa es la tradición actual. Entonces, íntimamente, si es que no sabían, las muñecas de Mazapán están íntimamente relacionadas a una tradición y a un ritual de los días de difuntos, de ir a visitar al cuerpo enfermo, de los que creen eso, obviamente, no los quitos, ir a visitar a su pariente enfermo, a su pariente de ojitos dormidos, también les dicen, ¿no es cierto?, de ojitos cerrados, y que ya están en otro lado. A lo mejor está al lado de él, a lo mejor está en el pajarito, a lo mejor está, porque ya le dimos de beber la sangre. El líquido que les daban desde los ancestrales, hemos visto desde los que se lo hacía en la costa, que se lo hacía en la sierra, eso de darle el brebaje, la chicha. La siguiente, por favor. Eso es lo que les tenía preparado sobre esto, espero que ya... Quiero preguntar, ¿cómo hemos estado hablando de la vida y de la muerte en los pueblos anteriores a los incas? ¿Qué conceptos se tenían sobre la vida y sobre la muerte? ¿O qué palabras? ¿O qué tal vez representaciones? Lo que te dije, el concepto de muerte no existía. No existía. El Inca sigue viviendo y le embalsaman porque él seguía viviendo. Él les acompañaba en las guerras. Por eso él, no. A ver. Por eso es que la figurita de Calderón lo que tiene es un círculo. Claro, es una representación que está entrando, está entrando en este círculo de vida que tienen ellos. ¿Ya?
O sea, nosotros decimos muerte porque conocemos el concepto muerte. Ellos no conocían el concepto muerte. O sea, no había muerte. O sea, para ellos no existía la muerte porque no conocían el concepto de morir. Solo el de vivir, el de trascender. Cuando llegan los españoles, no, pero acá, porque los de Mesoamérica sí, ellos sí tienen una ritualidad de muerte. Como muere, se van no sé, al sitio donde están ellos, y cada vez que sus seres queridos vuelven a visitarles, no sé si vieron Coco, la película, ya, vuelven, ellos sí mueren. O sea, hay una concepción de final de vida. Aquí no hay una concepción de final de vida, eso vamos a decir así, es circular. Claro. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio. Hay algo interesante que tú dijiste. Que yo recuerde, hace años en los estudios, todas las religiones creen en la reencarnación, todos. Sumerios, egipcios, los esenios, etcétera, hasta nuestros indígenas. Claro. A excepción de los católicos. No están esperando que... Los católicos dicen descansa y ya. Pero el resto dice van reencarnándose hasta que algún día, a través de 1000 reencarnaciones, llegarán al Creador. Bueno, pero lo de la reencarnación eso es hindú. Por eso. Entonces, una reencarnación es diferente a lo de la transmutación o la transformación. Bueno, yo te digo que sí. La mayor parte, el 90% de todas las culturas del mundo cree eso. En los católicos. ¿Quiénes claro, sí, hay muchos que piensan eso, pero por ejemplo los nórdicos, los vikingos, ellos no, pues. Ellos mueren, se van al Valhalla y ahí peleando durante todo el día, se mueren y a la noche reviven y para tomarse agua miel con sus seres queridos hasta el día siguiente que vuelven a morir. Ellos sí mueren, ellos se van al Valhalla. Aquí también para los católicos muere el cuerpo y pasan por un proceso, ¿no? Se van al purgatorio, se van a esperar la segunda venida de Cristo. La segunda venida y bueno, eso ya saben, si es que eres bueno, vuelves a vivir, no sé, en espíritu, no sé cómo, y si eres malo, pues te quedaste ahí, hasta llegaste. O sea, sí hay un final de vida, ¿no es cierto? Hay un final de vida, hay un concepto de final de vida, con la esperanza de que si eres bueno, o si purificaste lo que has hecho mal, pues vuelvas a morir. Yo voy a volver a repetirla en la cultura yumbo, ¿no? Sí, yo hablo de las mesas. Las mesas de Cuando maravilla. un personaje, un yumbo danzante, se reúnen a bailar, se reúnen a danzar, pero se reúnen a la mesa de mayores. Hay una mesa de mayores con mayores nuevos, se puede decir. Por ejemplo, el papá de la Fanny, el abuelito, pero hay mesa de mayores más mayores, donde está el Imbabura, donde está Cotacachi, donde está eso. Entonces, en la cultura yumbo, de nosotros somos nosotros, está esa tradición de que se trasciende a las mesas, mesa de mayores, a los consejos, a la reunión donde están con otros personajes que de alguna manera han trascendido. Y hay varias mesas, la mesa de mayores y la mesa de mayores grandes. Que están vivos. O sea, están vivos. Y vivimos aquí, esa es nuestra cultura, pero no la conocemos porque han sido secretos. O sea, esto, lo que les cuento es un secreto, digo. Un secreto que va a salir nomás. Yo ya le estoy de Instagram. ¿Alguna otra consulta? ¿Otra opinión? Digan nomás. En verdad, espero que les haya servido información nueva. Me encanta hablar de estas cosas. Y les esperamos el próximo día miércoles, ¿no es cierto? Para en la escuela Espinosa Poli.